Bien, y esta serie de la eslava no estaría completa si no habláramos ahora, para finalizar, de las jugadas donde las blancas juegan un poquito más raro y no entran en la variante principal. Vamos a ir a la posición que me refiero, es D4, D5, C4, C6, caballo F3, caballo F6, caballo C3, D por C4, y aquí la jugada principal es A4, evitando el avance B5 que protegería el peón de C4 y sería ya muy difícil para las blancas proteger el peón, por eso se suele jugar A4, pero en este vídeo vamos a ver las opciones que tienen las blancas, que también hay algunas que son relativamente peligrosas e interesantes. He seleccionado 4 jugadas que tienen cierta lógica para las blancas. Entonces vamos a empezar. La primera de ellas, E3, con idea de alfil por C4. Si las blancas consiguiesen jugar alfil por C4, evitando haber jugado la jugada A4, que además debilita también la casilla B4, como podéis saber de otros vídeos, pues sería una ventaja bastante razonable para las blancas. Entonces, única jugada aquí para las negras para justificar la eslava, la defensa eslava, es defender el peón. Hay que luchar un poquito por el peón de C4. Y ahora creamos un problema a las blancas. ¿Cómo solucionan este problema a las blancas? ¿Cómo pueden intentar recuperar el peón? Pues prácticamente la única manera es jugar con A4, presionando el peón en B5, y ahora ¿qué ocurre? Que el negro tiene que devolver el peón, ya que las jugadas que lo aguantarían, que parecería por ejemplo que la jugada A6 defendiendo, no funcionan, porque A por B5, C por B5, caballo por B5 y la torre de A8 está indefensa, con lo cual el blanco recupera el peón y el peón de C4 sigue estando amenazado y con problemas, así que no funcionaría. Pero la jugada B4 es una jugada muy buena porque gana un tiempo al caballo de C3, hace que un caballo que estaba desarrollado tenga que volver a moverse y además las negras ganan espacio en el flanco de dama. Después de, por ejemplo, algo como caballo B1, el negro podría defender momentáneamente el peón de C4 y después de alfil E2, por ejemplo, podrían jugar a base de E6 y después C5, lo cual le da una posición a las negras muy sana, sin ningún tipo de problemas, y las negras igualan bastante cómodamente, la verdad. Así que E3 no daría problemas debido a esto, a que tras A4, B4, el negro va a devolver el peón, pero consigue muy buena posición. Otra jugada parecida, E4. Esta se ha empleado y es un poquito más peligrosa. De nuevo las blancas intentan recuperar el peón con alfil por C4, el negro necesita luchar por el peón otra vez, B5, ahora el peón está en E4, que es una casilla más avanzada y por tanto más agresiva. Si el blanco ahora juega A4, pues se encuentra con el mismo problema, B4, pero ahora no solo atacamos el caballo, sino que el peón de E4 está amenazado y las blancas van a tener que luchar por igualar. Por ejemplo, tras caballo A2, caballo por E4, el negro ahora mismo tiene dos peones de ventaja y, bueno, una posición sin ningún tipo de problema para las negras. Así que el blanco suele jugar con E5, atacando el caballo, situamos el caballo en el centro del tablero con caballo de E5 y ahora la jugada A4 presionando en B5, pero es una amenaza relativa, porque las negras tienen un recurso para recuperar el peón. Por ejemplo, la jugada más habitual y probablemente la mejor es jugar E6. Y ahora sí, las blancas intentan A por B5. El negro no podría tomar en B5 o no sería bueno porque las blancas capturarían el peón y recuperarían su peón de desventaja con buena posición. Pero el detalle para las negras es jugar primero caballo por C3. Cambiamos una pieza, lo cual para el bando que va a tener ventaja material es una ventaja. B por C3 y ahora tras C por B5 el negro tiene un peoncito de ventaja, ha protegido su peón en C4, pero es verdad que a cambio de ello las blancas han conseguido cierto dominio en el flanco de rey, diríamos, gracias a que tienen más espacio, tienen los peones en el centro del tablero muy bien, pero el negro tiene un peón de más en total y además un flanco de dama con mucho potencial que puede avanzar a base de A5 y B4.
La casilla de 5 también es muy importante y, por ejemplo, en una partida de Carlsen, Nakamura-Carlsen, que continuó con caballo G5 con la idea de jugar dama G4 o dama H5 para tocar el punto F7, alfil B7, jugada natural, evitando también dama F3, dama H5 atacando F7 y provocando G6, que debilita algunas casillas pero es necesaria, y tras dama G4 se jugó la jugada alfil D5, que es una jugada muy interesante. El negro bloquea ya el centro del tablero con esta jugada, defiende el peón en E6 para evitar posibles sacrificios, defiende también el peón en C4, ¿para qué? Pues para en algunos momentos poder venir con jugadas como A5 y B4 y que el alfil de F1 no tenga el peón amenazado en C4. Si H4 con idea de H5, las negras pueden sencillamente expulsar el caballo, que es lo que ocurrió en la partida de Nakamura con Carlsen, caballo E4, y ahora, por ejemplo, una jugada como caballo D7, vemos que el alfil de F8 protege D6 y el caballo D7 protege F6, que son los dos saltos principales del caballo desde E4. No sería bueno dar el alfil todavía en E4, sería peligroso darle la pareja de alfiles a las blancas. Y la idea es, tras H5, que intenta abrir el flanco de rey, el negro jugaría con G5 y se quedaría en una posición bastante razonable. Por supuesto, todas las piezas casi en el tablero y siempre posiciones complejas, pero creo que las negras objetivamente están bien. Esto sería lo principal con esta línea. También el blanco puede incluir una sutileza que sería jugar caballo G5 directamente, sin la captura en B5. Y ahora las negras pueden seguir una partida de Kramnik con negras contra Levon Aronian. Se jugó alfil E7, atacando el caballo en G5. El caballo se situó en E4. Si H4, el negro puede jugar con H6, atacar el caballo, y tras caballo E4 jugar B4 también, incluir las jugadas H4 y H6 no sería un gran problema tampoco para las negras. Así que tras caballo E4, B4, buena jugada, atacando el caballo, ganando un tiempo. Si caballo por D5 siempre, recordad que el negro tiene la opción de retomar con peón, que en este caso atacaría el caballo y sobre todo protegería el peón de C4. Y esto daría una ventaja ya muy estable a las negras, de clara ventaja. Así que caballo B1. Y aquí Kramnik jugó F5, que es una jugada interesante, pero creo que podríamos mejorar un poquito su juego con la jugada alfil A6 para luchar un poquito por el peón de C4, que todavía lo tenemos de ventaja. Si caballo BD2 para presionar en C4, podríamos jugar C3 y el peón estaría defendido y mantendríamos nuestro peón de ventaja de momento sin ningún problema grave. Y si dama G4, podríamos jugar G6. Es una jugada razonable porque la casilla F6 está muy bien controlada, pero también podríamos incluso jugar rey F8. El rey se queda en F8 defendiendo F7 y G7. El peón de H7 puede venir a H5 ganando un tiempo en ocasiones, y ahora las negras tienen un peón de más que pueden intentar convertir a base de jugadas como caballo D7 y C5. Por su parte las blancas pues tienen que buscar algún tipo de contrajuego, quizás con H4, torre H3. Voy a ponerlo en colorcitos. H4, torre H3. Bueno, buscar algún tipo de contrajuego en el flanco de rey. Yo creo que objetivamente las negras ya también están en muy buena situación. Siempre el problema para las blancas es que es difícil desarrollarse por la jugada C3. Otras jugadas que las blancas tienen en esta posición, que han intentado la jugada G3, bueno, con idea de simplemente desarrollar el alfil y recuperar más adelante el peón en C4. O la jugada caballo E5. Tienen bastantes similitudes estas jugadas. Contra caballo E5, las negras pueden jugar de varias maneras.
Por supuesto, B5 es una de las más razonables. Defender el peón es la regla general. Si no nos lo evitan con A4, nosotros defendemos el peón con la jugada B5. Por ejemplo, tras G3, alfil B7, alfil G2, el blanco amenazaría una jugada como caballo por B5 y las negras tienen opciones, por ejemplo, como dama C8 para proteger el alfil de B7, o a veces incluso bloqueos con la jugada caballo D5, evitando trucos en la diagonal. Otras maneras de jugar pues también existen, por ejemplo, regalar el peón con caballo BD7 y tras caballo por C4 jugar a base de B5 ganando un tiempo al caballo y después buscar la jugada alfil B7, E6, A6, C5, un esquema típico de semieslava, de los cuales también podéis consultar algunos vídeos que tenemos. Esto también sería muy razonable. Incluso casi diría más fácil de jugar, bueno, yo diría que incluso más fácil. Y si G3, el plan es parecido, el caballo puede venir a E5, pero ahora las negras pueden evitar primero el salto del caballo y contra alfil G2 pueden buscar la jugada B5, que sería algo peligrosa, porque permite caballo E5 y las posiciones no son demasiado claras, pero también pueden defender su peón con caballo B6, por ejemplo, y luchar por el peón de ventaja. Es que realmente las blancas dan un peón, pero no está muy claro que esto sea recuperable a corto plazo. El alfil luego puede intentar salir a F5 o G4 y las negras desarrollar su alfil del flanco de rey, preferiblemente con una jugada, por ejemplo, como G6 y alfil G7. Muy interesante. O si no, por supuesto, la jugada B5 y tras alfil G2, alfil B7 y llegamos a la posición que hemos hablado anteriormente, donde el plan de las negras suele ser jugar con A6, jugar con E6, con caballo BD7 y desarrollar poco a poco las piezas. Las blancas, por su parte, pues quizás tener en cuenta el avance A4, a veces se puede jugar incluso con E4 ya dando por perdido el peón para no intentar recuperarlo, pero jugar a base de tener un buen centro de peones. Y en principio estos serían los planes estratégicos interesantes tras la jugada D por C4, que no incluyen la jugada A4, que como sabéis tenéis en otros vídeos que os animo a consultar. Muchas gracias.